El término China no se refiere a la misma entidad geográfica en todos los puntos de la historia. La China histórica era más pequeña que la China actual. Montañas, desiertos y praderas separaban a China de otras civilizaciones. Entre China y la India se encontraba el Tíbet, con sus vastas cadenas montañosas y altas mesetas. Al norte del Tíbet hay grandes extensiones de desierto donde no crece nada, salvo en raros oasis, y al norte del desierto se extienden praderas desde Ucrania hasta Siberia Oriental. La civilización china no se extendió a ninguna de estas regiones del interior de Asia, sobre todo porque no eran adecuadas para la agricultura. El interior de Asia, donde la cría de animales es un uso más productivo de la tierra que la plantación de cultivos, se convirtió en el corazón de los enemigos tradicionales de China, como los Xiongnu y los mongoles. Desde aproximadamente el año 10.000 a.C., la agricultura se practicaba en China, aparentemente con un origen independiente de los desarrollos algo anteriores en Egipto y Mesopotamia, pero tal vez influenciada por los desarrollos en el sudeste asiático, donde también se cultivó arroz muy temprano. Hacia el año 5000 a.C., había asentamientos de aldeas neolíticas en varias regiones de China. Los principales cultivos neolíticos eran el mijo resistente a la sequía, cultivado en los suelos del oeste del norte, y el arroz, cultivado en los humedales de los tramos inferiores del río Yangtze, donde se complementaba con pescado. En ambas áreas se domesticaron cerdos, perros y ganado vacuno, y hacia el año 3000 a.C., las ovejas habían adquirido importancia en el norte y los búfalos de agua en el sur. En el transcurso del quinto al tercer milenio antes de Cristo, surgieron muchas culturas neolíticas regionales distintas. Por ejemplo, en el noroeste, durante el cuarto y tercer milenio antes de Cristo, la gente fabricaba vasijas de cerámica roja fina decoradas con pigmento negro con diseños llamativos, como espirales, líneas dentadas y figuras zoomorfas de palitos. Al mismo tiempo, en el este, la cerámica rara vez se pintaba, pero se hacía en formas distintivas, como trípodes de 3 patas y cuerpo profundo. Después de 2000 a.C., apareció una civilización de la Edad del Bronce en el norte de China con rasgos que se encuentran en civilizaciones de la Edad del Bronce en otros lugares, como la escritura, la metalurgia, la domesticación del caballo, la estratificación de clases y los centros de culto. Estos rasgos pueden vincularse a la dinastía Zhang, conocida desde hace mucho tiempo a partir de textos tempranos. El mejor excavado es Anyang, desde donde los reyes Zhang gobernaron durante más de 2 siglos. En el centro de Anyang había grandes palacios, templos y altares. Los textos adivinatorios encontrados en las tumbas reales de Anyang muestran que los reyes Zhang eran jefes militares. El rey enviaba regularmente ejércitos de 3000 a 5000 hombres a las campañas y, cuando no estaban en guerra, salían a cazar durante meses. Luchaban contra vasallos rebeldes y tribus extranjeras, pero la situación cambiaba constantemente a medida que los vasallos se convertían en enemigos y los enemigos aceptaban ofertas de alianza. El botín de guerra era una fuente importante de ingresos para el rey, especialmente los cautivos de guerra que podían convertirse en esclavos. Los cautivos que no eran necesarios como esclavos podían acabar como víctimas de sacrificios, o tal vez las exigencias de los dioses y los antepasados de que se realizaran sacrificios fueran un motivo para ir a la guerra. Los guerreros Zhang utilizaban mucho las lanzas y alabardas con punta de bronce. El bronce también se utilizaba para los accesorios de los carros que empezaron a utilizarse alrededor del año 1200 a.C., probablemente como resultado de su difusión por Asia. El carro proporcionaba a los comandantes una estación móvil desde la que podían supervisar a sus tropas, también proporcionaba a los arqueros y soldados armados con largas alabardas una mayor movilidad. El poder de los Zhang no se basaba únicamente en la supremacía militar. El rey Zhang era también el sumo sacerdote, el más cualificado para ofrecer sacrificios a los antepasados reales y al dios supremo Zhang Di. Se consideraba que los antepasados reales podían intervenir ante Zhang Di, enviar maldiciones, producir sueños, ayudar al rey en la batalla, etc. El rey adivinaba los deseos de sus antepasados interpretando las grietas que se hacían en los huesos de ganado calentados o en los caparazones de tortuga que preparaban para él los adivinos profesionales. Los palacios Zhang eran, sin duda, espléndidos, pero estaban construidos con materiales perecederos, como la madera, y no queda nada de ellos hoy en día,
A diferencia de los edificios de piedra y los monumentos tan característicos del antiguo Occidente. Lo que ha sobrevivido son las suntuosas tumbas subterráneas construidas para los reyes Shang y sus consortes. Estaban llenas de vasijas y armas de bronce, adornos de jade y marfil, y a menudo personas, algunas de las cuales eran sacrificadas y otras elegían seguir a su señor en la muerte. Los sacrificios humanos no se producían solo en los funerales. Los huesos inscritos dan cuenta de sacrificios de prisioneros de guerra por docenas y cientos. La sociedad Shang estaba marcada por distinciones de estatus. La familia real y la aristocracia Shang vivían en grandes casas construidas sobre enormes plataformas de tierra apisonada. El rey y otras familias nobles tenían nombres de familia y de clan transmitidos por líneas patrilineales, de padre a hijo. La realeza también pasaba por líneas patrilineales, del hermano mayor al hermano menor y del padre al hijo, pero nunca a hermanas o hijas o a través de ellas. Los reyes y la aristocracia poseían esclavos, muchos de los cuales habían sido capturados en la guerra. En los centros urbanos había un número considerable de artesanos que trabajaban la piedra, el hueso y el bronce. Los agricultores Shang eran esencialmente siervos de los aristócratas. Su vida no era muy diferente de la de sus antepasados neolíticos y trabajaban los campos con herramientas de piedra similares. Por lo general, vivían en aldeas pequeñas y compactas rodeadas de campos. Algunos cultivos nuevos se volvieron comunes en la época Shang, en particular el trigo, que se había extendido desde Asia Occidental. La supervivencia de textos adivinatorios inscritos en huesos de tortuga de tumbas Shang demuestra que la escritura ya era un elemento importante en la cultura china hacia el año 1200 a.C. La escritura debe haberse desarrollado antes, pero no se pueden rastrear las primeras etapas, probablemente porque se escribía sobre madera, bambú, seda u otros materiales perecederos. Una vez que se inventó la escritura, tuvo efectos profundos en la cultura y el gobierno de China. Un lenguaje escrito hizo posible una burocracia capaz de mantener registros y mantener correspondencia con comandantes y gobernadores lejos del palacio. De ahí que la alfabetización se convirtiera en el aliado del gobierno real, facilitando la comunicación y el control efectivo sobre el reino. La alfabetización también preservó el aprendizaje, el saber y la experiencia de la sociedad china primitiva y facilitó el desarrollo del pensamiento abstracto. Al igual que el antiguo Egipto y la Sumeria, la escritura china era logográfica, cada palabra estaba representada por un solo símbolo. En el caso chino, algunos de estos símbolos eran imágenes, pero para los nombres de conceptos abstractos se adoptaron otros métodos. A veces se tomaba prestado el símbolo de una palabra diferente porque las dos palabras se pronunciaban igual. A veces se combinaban dos símbolos diferentes, por ejemplo, para representar diferentes tipos de árboles, el símbolo de árbol podía combinarse con otro símbolo tomado prestado para su pronunciación. En Eurasia Occidental, las escrituras logográficas fueron modificadas o reemplazadas por escrituras fonéticas, pero eso nunca sucedió en China, aunque, debido a los cambios en el idioma hablado, hoy en día muchas palabras se representan con 2 o 3 caracteres en lugar de uno solo. Como China mantuvo su sistema de escritura logográfica, se necesitaron muchos años para lograr un dominio completo de la lectura y la escritura, lo que aumentó el prestigio de la educación. ¿Por qué China mantuvo un sistema de escritura logográfica incluso después de encontrarse con los fonéticos? Aunque los sistemas fonéticos tienen muchas ventajas reales, especialmente con respecto a la facilidad para aprender a leer, existen algunos costos por abandonar un sistema logográfico. Quienes aprendieron a leer chino pudieron comunicarse con una gama más amplia de personas que quienes leían escrituras basadas en el habla. Como los caracteres no cambiaban cuando cambiaba la pronunciación, los chinos educados podían leer textos escritos siglos antes sin necesidad de traducirlos. Además, a medida que el idioma chino fue desarrollando variantes regionales, los lectores de chino podían leer libros y cartas de contemporáneos cuyo lenguaje oral no podían comprender. Así, la escritura china desempeñó un papel importante en la cohesión de China y en el fomento de un sentido de conexión con el pasado. Además, muchos de los vecinos de China, Japón, Corea y Vietnam, en particular, adoptaron la escritura china, lo que permitió la comunicación por escrito entre personas cuyas lenguas no tenían ninguna relación.
En este sentido, el idioma chino era como los números arábigos, que tienen el mismo significado independientemente de cómo se pronuncien. Había un estado fronterizo llamado Zhou, que parece haber heredado las tradiciones culturales de las culturas neolíticas del noroeste y haber absorbido la mayor parte de la cultura material de los Zhang. Alrededor de 1050 a.C., los Zhou se levantaron contra los Zhang y los derrotaron en batalla. El primer periodo Zhou es el primero del que existen abundantes textos transmitidos. El Sujing, libro de los documentos, describe la conquista Zhou de los Han como la victoria de guerreros justos y nobles sobre cortesanos decadentes que estaban liderados por un rey disoluto y sádico. Al mismo tiempo, estos documentos muestran que los Zhou reconocían que los Han ocupaban el centro del mundo, estaban ansiosos por sucederlos en ese papel y veían la historia como una forma importante de legitimar el poder. Los tres primeros gobernantes Zhou que reciben más elogios son el rey Wen, el rey culto o literato, que expandió el dominio Zhou, su hijo, el rey Wu, el rey marcial, que conquistó a los Zhang, y el hermano de Wu, el duque de Zhou, que consolidó la conquista y sirvió como regente leal para el heredero de Wu. Al igual que los reyes Zhang, los reyes Zhou hacían sacrificios a sus antepasados, pero también al cielo. El libro de los documentos presupone una relación estrecha entre el cielo y el rey, a quien se llamaba Hijo del Cielo. El cielo otorga al rey un mandato para gobernar solo mientras gobierne en interés del pueblo. Así pues, el cielo le quitó el mandato y se lo confió a los virtuosos reyes Zhou porque el último rey de los Zhang había sido decadente y cruel. Los primeros gobernantes Zhou establecieron un sistema feudal descentralizado. Enviaban a parientes y subordinados de confianza con tropas para establecer guarniciones amuralladas en los territorios conquistados. Dichos vasallos generalmente podían transmitir su posición a un hijo, de modo que con el tiempo los dominios se convirtieron en feudos hereditarios. Hacia el año 800 a.C. había unos 200 señores con dominios grandes y pequeños. Cada señor nombraba oficiales para que los sirvieran en funciones rituales, administrativas o militares. Estos puestos y sus títulos asociados también tendían a volverse hereditarios. El gobierno descentralizado del periodo Zhou temprano tuvo desde el principio el peligro de que los señores regionales se volvieran tan poderosos que ya no obedecieran las órdenes del rey. A medida que pasaban las generaciones y los lazos de lealtad y parentesco se distanciaban más, esto efectivamente sucedió. En el año 771 a.C. el rey Zhou fue asesinado por una alianza de miembros de la tribu Rong y vasallos Zhou. La dinastía Zhou nunca recuperó por completo el control sobre sus vasallos y China entró en un periodo prolongado sin una autoridad central fuerte. Durante un par de siglos, un código de conducta caballeresca o deportiva todavía regulaba la guerra entre los estados. Un estado no atacaría a otro mientras estuviera de luto por su gobernante. Durante las batallas, un bando no atacaría antes de que el otro bando tuviera tiempo de alinearse y las casas gobernantes no eran aniquiladas. Sin embargo, a partir de entonces, se abandonaron esas sutilezas y China entró en un periodo de conflicto casi constante. El gobierno de los Zhou en sus inicios era altamente aristocrático. La jerarquía iba desde el rey hasta los gobernantes de los estados con títulos como duque y marqués, luego los grandes funcionarios hereditarios de los estados, después los rangos inferiores de la aristocracia, hombres que podían servir en capacidades militares o civiles, conocidos como sí, y finalmente la gente común, agricultores, artesanos y comerciantes. Los lazos familiares patrilineales eran muy importantes en esta sociedad y en los niveles superiores, al menos, los sacrificios a los antepasados eran uno de los rituales clave utilizados para forjar lazos sociales. Se pueden encontrar destellos de cómo era la vida en varios niveles sociales en los inicios de la dinastía Zhou en el libro de los cantos, que contiene la poesía china más antigua. Algunas de las canciones son himnos utilizados en ceremonias religiosas de la corte, como las ofrendas a los antepasados. Otras tenían claramente su origen en canciones populares. Algunas de estas canciones populares muestran a los agricultores trabajando en la limpieza de los campos, arando y plantando, recogiendo hojas de morera para los gusanos de seda, e hilando y tejiendo. El cambio social y económico se aceleró después del año 500 a.C. La antigua estructura social aristocrática de los Zhou estaba siendo socavada por los avances en la tecnología militar.
Los ejércitos de infantería grandes y bien entrenados se convirtieron en una potente fuerza militar en el periodo de los reinos combatientes, capaces de resistir y derrotar a las fuerzas dirigidas por carros. Hacia el año 300 a.C., los estados enviaban ejércitos de un par de cientos de miles de soldados de infantería reclutados, generalmente acompañados de jinetes. La eficacia de los ejércitos de soldados de infantería reclutados aumentó con el desarrollo de la ballesta alrededor del año 350 a.C. El gatillo de una ballesta era un intrincado mecanismo de bronce que permitía a un soldado de a pie disparar más lejos que un jinete que portaba un arco ligero. Un texto de la época informa de que un soldado experto con una ballesta potente y una espada afilada era rival para 100 hombres corrientes. Para defenderse de las ballestas, los soldados empezaron a llevar armaduras y cascos. La mayor parte de las armaduras estaban hechas de tiras de guía atadas con cuerdas. Los cascos a veces estaban hechos de hierro. La introducción de la caballería en este periodo también redujo la necesidad de una aristocracia que montara carros. El tiro con arco y flechas a caballo fue perfeccionado por primera vez por los pueblos no chinos del norte de China, que en ese momento estaban haciendo la transición a una economía pastoral nómada. El estado norteño de Jin, para defenderse de los ataques de estos jinetes, desarrolló sus propios ejércitos de caballería. Una vez que comenzó a utilizar la caballería contra otros estados chinos, estos también tuvieron que dominar la nueva tecnología. A partir de ese momento, la adquisición y el pastoreo de caballos fue un componente clave de la preparación militar. Como estos avances hicieron que los plebeyos y los artesanos fueran fundamentales para el éxito militar, los gobernantes trataron de encontrar formas de aumentar sus poblaciones. Para aumentar la producción agrícola, trajeron nuevas tierras para el cultivo, drenaron pantanos y cavaron canales de irrigación. Los gobernantes comenzaron a inspeccionar sus tierras y a cobrar impuestos a los agricultores. Querían socavar el poder de los señores sobre sus súbditos para obtener acceso directo a la fuerza de trabajo de los campesinos. Así, la servidumbre disminuyó gradualmente. El registro de las poblaciones condujo a la extensión de los apellidos a los plebeyos en una fecha anterior a cualquier otro lugar del mundo. Para fomentar el comercio, los gobernantes comenzaron a acuñar monedas. El desarrollo de la tecnología del hierro a principios de la dinastía Zhou también promovió la expansión económica. En el siglo V a.C., el hierro se usaba ampliamente tanto para herramientas agrícolas como para armas. En el siglo III a.C., las fundiciones más grandes empleaban a 200 o más trabajadores. También surgió un nuevo grupo poderoso en la sociedad, los ricos que habían adquirido su riqueza a través del comercio o la industria en lugar de la herencia o el favor político. El desarrollo de los ejércitos de infantería también creó la necesidad de un nuevo tipo de general, y los gobernantes se mostraron menos dispuestos a dejar que los hombres lideraran tropas simplemente por su nacimiento aristocrático. Los tratados sobre el arte de la guerra describían al general ideal como un maestro de la maniobra, la ilusión y el engaño. En el arte de la guerra, el maestro San sostenía que el heroísmo es una virtud inútil que conduce a muertes innecesarias, pero la disciplina es esencial, e insistía en que todo el ejército tenía que ser entrenado para seguir las órdenes de sus comandantes sin cuestionarlas. El periodo de los reinos combatientes fue la época en la que compitieron las 100 escuelas de pensamiento. Confucio fue uno de los primeros hombres de ideas. De joven, Confucio sirvió en la corte de su estado natal de Lu sin ganar mucha influencia. Después de dejar Lu, partió con un pequeño grupo de estudiantes y vagó por los estados vecinos en busca de un gobernante que siguiera su consejo. Las ideas de Confucio no son conocidas principalmente a través de los dichos registrados por sus discípulos en las Analectas. La esencia de su pensamiento era ética más que teórica o metafísica. Confucio habló repetidamente de una época ideal en la dinastía Zhou temprana, cuando todos se dedicaban a cumplir su función, los superiores cuidaban de quienes dependían de ellos, los inferiores se dedicaban al servicio de sus superiores, padres e hijos, esposos y esposas, todos aceptaban de todo corazón lo que se esperaba de ellos. Confucio consideraba a la familia la unidad básica de la sociedad. Ensalzaba la piedad filial, que para él significaba más que la obediencia reverente de los hijos a sus padres. La relación entre padre e hijo era una de las 5 relaciones cardinales que destacaba Confucio.
Las otras eran entre gobernante y súbdito, marido y mujer, hermano mayor y hermano menor, y amigo. Las obligaciones mutuas de tipo jerárquico subyacían en las primeras 4 de estas relaciones: el mayor dirige y protege, el menor apoya y obedece. La excepción era la relación entre amigos, que se concebía en términos de obligaciones mutuas entre iguales. Hombre de moderación, Confucio era un ferviente defensor de la conducta caballerosa. Redefinió el término caballero, junsi, para que significara un hombre de cultivo moral en lugar de un hombre de noble cuna. Instó repetidamente a sus seguidores a aspirar a ser caballeros en lugar de hombres mezquinos que buscan el beneficio personal. Confucio no defendía la igualdad social, pero sus enseñanzas minimizaban la importancia de las distinciones de clase y abrían el camino para que las personas inteligentes y talentosas ascendieran en la escala social. El caballero confuciano encontró su vocación en el servicio al gobernante. Los consejeros leales deben alentar a sus gobernantes a gobernar mediante el ritual, la virtud y la preocupación por el bienestar de sus súbditos, y gran parte de las analectas trata sobre la manera de gobernar bien. Para Confucio, la virtud suprema era la humanidad, ren. Una persona de humanidad se preocupa por los demás y actúa en consecuencia. El éxito de las ideas confucianas se debe en gran medida a los seguidores de Confucio en los 3 siglos posteriores a su muerte. Los más importantes fueron Mencio y Zunzi. Mencio, al igual que Confucio, viajó por todo el mundo ofreciendo consejos a los gobernantes de varios estados. Una y otra vez trató de convencerlos de que el gobernante capaz de ganarse al pueblo mediante un gobierno benévolo lograría unificar todo lo que hay bajo el cielo. Mencio propuso medidas políticas y financieras concretas para aliviar las cargas fiscales y mejorar la suerte del pueblo. Los hombres dispuestos a servir a un gobernante indigno se ganaron su desprecio, especialmente cuando trabajaban duro para llenar las arcas del gobernante o expandir su territorio. Con sus discípulos y colegas filósofos, Mencio también discutió otros temas de filosofía moral, argumentando firmemente, por ejemplo, que la naturaleza humana es fundamentalmente buena, ya que todos nacen con la capacidad de reconocer lo que es correcto y actuar en consecuencia. Medio siglo después, Zunzi adoptó la visión opuesta de la naturaleza humana, argumentando que las personas nacen egoístas y que solo a través de la educación y los rituales aprenden a poner los principios morales por encima de sus propios intereses. Gran parte de lo deseable no es innato, sino que debe enseñarse. Muchas escuelas de pensamiento se opusieron directamente a las ideas de Confucio y sus seguidores. Mozi propuso que cada idea debería probarse sobre la base de su utilidad, beneficia al pueblo y al Estado. Se opuso al énfasis confuciano en el ritual porque interrumpe el trabajo y es un desperdicio. Mozi no aprobaba el énfasis confuciano en tratar solo a la familia de uno con especial preocupación, diciendo que el principio debería ser la preocupación por todos por igual. Confucio y sus seguidores creían en el esfuerzo moral y en el arte de gobernar. Pensaban que los hombres virtuosos debían dedicarse a hacer que el gobierno trabajara en beneficio del pueblo. Aquellos que llegaron a ser etiquetados como taoístas no estaban de acuerdo. Pensaban que esforzarse por mejorar las cosas generalmente las empeora. Los taoístas defendían la vida privada y querían que los gobernantes dejaran al pueblo en paz. Buscaban ir más allá de las preocupaciones cotidianas y dejar que sus mentes vagaran libremente. En lugar de hacer de los seres humanos y las acciones humanas el centro de la preocupación, se centraron en el esquema más amplio de las cosas, el orden natural en su totalidad identificado como el camino o Tao. Las primeras enseñanzas taoístas se conocen a partir de 2 libros sobrevivientes, el Laozi y el Zhuangzi, ambos datados del siglo III a.C. Laozi, el supuesto autor de Laozi, puede no ser una figura histórica, pero el texto que se le atribuye ha tenido una importancia duradera. Un tema recurrente en este breve texto aforístico es la superioridad mística de la concesión sobre la afirmación y del silencio sobre las palabras. El bien supremo es como el agua beneficia a todas las criaturas, pero no compite con ellas. Ocupa los lugares que la gente desdeña y, por lo tanto, se acerca al camino. Como la acción deliberada es contraproducente, el gobernante debería permitir que la gente regrese a un estado natural de ignorancia y satisfacción. En la filosofía de Laozi, la gente estaría mejor si supiera menos, renunciara a las herramientas, a la escritura,
dejara de envidiar a sus vecinos y perdiera el deseo de viajar o de participar en la guerra. Zhuangzi, el autor del libro del mismo nombre, fue una figura histórica que compartía muchas de las ideas centrales de Laozi. Estaba orgulloso de su desinterés por la política. El Zhuangzi está lleno de parábolas, vuelos de la imaginación y encuentros ficticios entre personajes históricos, incluidos Confucio y sus discípulos. Una corriente más seria del pensamiento de Zhuangzi se refería a la muerte. Se preguntaba si podemos estar seguros de que la vida es mejor que la muerte. La gente teme lo que no conoce. Tal vez la gente descubra que la muerte tiene tantos placeres como la vida en un palacio. El taoísmo puede considerarse una respuesta al confucianismo, un rechazo de muchas de sus premisas básicas. Sin embargo, a lo largo de la historia china, muchas personas sintieron la atracción tanto de las ideas confucianas como de las taoístas y estudiaron los escritos de ambas escuelas. Incluso los eruditos confucianos que habían dedicado gran parte de su vida al servicio público podían descubrir que las enseñanzas de Laozi o Zhuangzi ayudaban a poner sus frustraciones en perspectiva. Quienes se sentían atraídos por las artes también se sentían atraídos por el taoísmo, con su validación de la espontaneidad y la libertad. Los gobernantes también se sintieron atraídos por la noción taoísta del gobernante que puede tener gran poder simplemente siendo el mismo sin instituir nada. A medida que se conquistaba un pequeño estado tras otro, el número de estados supervivientes disminuía. Los gobernantes, temerosos de que sus estados pudieran ser los siguientes, estaban dispuestos a escuchar a los teóricos políticos que afirmaban ser expertos en la acumulación de poder. Estos teóricos, etiquetados como legalistas por su énfasis en la necesidad de leyes rigurosas, sostenían que un gobierno fuerte no dependía de las cualidades morales del gobernante y sus funcionarios, como sostenían los confucianos, sino del establecimiento de leyes y procedimientos eficaces. El legalismo, aunque con el tiempo desacreditado, sentó las bases para el posterior gobierno burocrático de China. En el siglo IV a.C., el estado de Qin, bajo el liderazgo de su ministro principal, el señor Zhang, adoptó muchas políticas legalistas. Abolió la aristocracia. Las distinciones sociales se basarían en rangos militares determinados por el criterio objetivo del número de cabezas enemigas cortadas en batalla. En lugar de los antiguos feudos, Qin dividió el país en condados y nombró funcionarios para gobernarlos de acuerdo con las leyes decretadas en la corte. Para aumentar la población, se reclutaron inmigrantes de otros estados con ofertas de tierras y casas. Para alentar a los agricultores a trabajar duro y mejorar sus tierras, se les permitió comprarlas y venderlas. De este modo, los agricultores comunes se liberaron de las obligaciones similares a las de los siervos con la nobleza local, pero el control directo por parte del Estado podía ser aún más oneroso. Los impuestos y las obligaciones de servicio laboral eran elevados. Para viajar se necesitaba un permiso y los vagabundos podían ser obligados a realizar un servicio de trabajo penal. Todas las familias se agruparon en grupos de responsabilidad mutua de 5 y 10 familias, siempre que alguien del grupo cometiera un delito, todos los demás eran igualmente responsables a menos que lo denunciaran. Si los gobernantes hicieran que las leyes y prohibiciones fueran claras y que las recompensas y los castigos fueran automáticos, entonces sería fácil gobernar a los funcionarios y a la gente común. Las leyes uniformes hacen que la gente haga cosas que de otra manera no estaría inclinada a hacer, como trabajar duro y luchar en guerras, esenciales para el objetivo de establecer la hegemonía sobre todos los demás estados. Las leyes de los legalistas fueron diseñadas tanto para limitar a los funcionarios como para regular a la gente común. La tumba del siglo III a.C. de un funcionario chino ha producido estatutos que detallan las reglas para llevar cuentas, supervisar a los subordinados, administrar el trabajo penal, realizar investigaciones y muchas otras responsabilidades de los funcionarios. Las infracciones generalmente se castigaban con la imposición de multas. El legalismo no veía ningún valor en el debate intelectual o la opinión privada. Las opiniones divergentes sobre lo correcto y lo incorrecto conducen a la debilidad y al desorden. El gobernante no debía permitir que otros socavaran sus leyes cuestionándolas. En el legalismo no había leyes que estuvieran por encima o fueran independientes de los deseos de los gobernantes, ni leyes que pudieran establecer límites a las acciones de los gobernantes, como lo hacían las leyes naturales o divinas en el pensamiento griego.
De hecho, el derecho de un gobernante a ejercer la ley como le pareciera conveniente quedó demostrado en las muertes violentas de los dos principales pensadores legalistas, el señor Sang, arrastrado y descuartizado por carros en el 338 a.C., y Am Facey, encarcelado y obligado a beber veneno en el 233 a.C. Los gobernantes de varios estados adoptaron algunas ideas legalistas, pero solo el estado de Qin las siguió sistemáticamente. La especulación cosmológica formó otra corriente importante del pensamiento chino primitivo. Los conceptos de yin y yang se encuentran en forma temprana en el manual de adivinación El Libro de los Cambios, pero los teóricos de la dinastía Zhou tardía desarrollaron teorías mucho más elaboradas basadas en ellos. Yin es lo femenino, oscuro, receptivo, complaciente, negativo y débil; yang es lo masculino, brillante, asertivo, creativo, positivo y fuerte. Yin y yang son polos complementarios en lugar de entidades distintas o fuerzas opuestas. El movimiento del yin y el yang explica la transición del día a la noche y del verano al invierno. Estos modelos basados en la observación de la naturaleza se extendieron para explicar no solo fenómenos que podríamos clasificar como naturales, como enfermedades, tormentas y terremotos, sino también fenómenos sociales, como el ascenso y caída de estados y conflictos familiares. En todos estos ámbitos, ocurren cosas no deseadas cuando se altera el equilibrio entre el yin y el yang. En las últimas décadas, los arqueólogos han complicado aún más nuestra comprensión del pensamiento chino primitivo al desenterrar registros de la religión popular de la época, manuales astrológicos, manuales de días afortunados y desafortunados, recetas médicas, ejercicios e historias de fantasmas. La tumba de un funcionario que murió en el año 316 a.C. contiene registros de adivinaciones que muestran que la enfermedad se consideraba el resultado de espíritus insatisfechos o demonios malignos, y que la mejor manera de combatirla era mediante exorcismos u ofrendas al dios astral Tai Di, el Gran Uno. Si te gustó este video, por favor regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.